Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores. Mi nombre es Abdelnur Padillo Saúl, soy investigador predoctoral en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, que es un instituto, un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Voy a dejar con la pantalla donde pongo algunas referencias para que sigáis la presentación. La labor investigadora que llevamos a cabo en este instituto se centra en el estudio de la historia de Al-Ándalus, así como de la lengua árabe y la arqueología y arquitectura islámica de la ciudad de Granada y de otros lugares donde esta arqueología, donde esta arquitectura está presente. Además, el edificio en el que se ubica este instituto, en el que se sitúa este instituto, es una casa morisca del siglo XIV, la Casa del Chapí, que está declarada bien de interés cultural. Este edificio se puede visitar, por lo que os invito a todas y a todos que lo visitéis si tenéis oportunidad. En la pantalla os pongo algunas imágenes del edificio de la Casa del Chapí. Como decía, yo soy investigador predoctoral en la Escuela de Estudios Árabes. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral dentro de un proyecto de investigación que estudia la relación entre Al-Ándalus y Oriente. Concretamente, a rasgos generales, yo estudio cómo se transmite el conocimiento histórico desde la península ibérica a los principales centros del saber que surgieron en Oriente en este tiempo, además de cómo este conocimiento fue tratado e integrado por los intelectuales orientales. Hoy vengo a hablaros brevemente sobre una práctica que estuvo muy generalizada durante este periodo, que fue muy importante para el desarrollo de la cultura y la sociedad andalusí. Esta práctica fue conocida como Rihla Talab al-Ilm, que en castellano se traduce como viaje en busca del conocimiento. Hoy en día todo el mundo está familiarizado con los estudios en el extranjero. Por ejemplo, en el ámbito universitario estos estudios se han convertido en una parte importante de la formación del alumnado. Y estos tienen una amplia oferta de programas y becas de intercambio que los anima a salir fuera a formarse. Pues bien, durante el tiempo que dura Al-Ándalus, la importancia de adquirir conocimiento en los principales centros del saber, más allá del territorio en el que uno vivía, fue fundamental en el currículum de las personas que aspiraban a tener éxito a nivel profesional. Tras la conquista islámica del año 711 y tras un primer periodo de consolidación del territorio, los viajes a Oriente con el objetivo de adquirir conocimiento fueron aumentando exponencialmente hasta convertirse en un factor determinante en la carrera profesional de los intelectuales de este periodo. En pantalla os he puesto un mapa en el que se puede apreciar cómo los destinos de estos andalusíes van siendo más numerosos a medida que el dominio islámico de la península se va consolidando. El primero abarca el periodo desde el 711, desde la conquista de Al-Ándalus, hasta el 811, un siglo, y el segundo a partir del 811 hasta el 911. Se puede apreciar cómo estos destinos son mucho más numerosos en el segundo siglo de Al-Ándalus. Debemos tener en cuenta que aunque Al-Ándalus políticamente se independiza del poder central, cuya sede está en Oriente, en Bagdad, no dejó de pertenecer a un conjunto civilizatorio más amplio, en el que se hablaba una misma lengua y en el que había una serie de características culturales comunes. Este mapa muestra las dimensiones que alcanzó este conjunto civilizatorio, esta civilización que aunaban diferentes territorios en torno a una lengua y a elementos culturales y religiosos comunes. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para estudiar este fenómeno de los viajes en busca del conocimiento es que desde el nacimiento del Islam a principios del siglo VII se fueron conformando una serie de valores que promovían la adquisición del conocimiento como algo inherente a la fe. Hay un dicho, por ejemplo, que recogen los textos religiosos más antiguos que se atribuye al profeta de esta religión, que reza lo siguiente: busca el conocimiento aunque te lleve a China, pues la búsqueda de conocimiento es una obligación para todo musulmán. En Al-Ándalus esta tradición fue seguida hasta sus últimas consecuencias. El sistema de enseñanza y transmisión de conocimiento en las sociedades islámicas modernas, en las sociedades islámicas medievales, se caracterizó principalmente por la relación directa entre discípulo y maestro. Los intelectuales buscaban a los maestros más reputados de su tiempo y de ellos
adquirieron una serie de saberes que posteriormente ellos mismos transmitían a otros intelectuales que tuvieron como discípulos. Estos intelectuales que aspiraban a alcanzar una posición profesional relevante en la sociedad comenzaban su formación a nivel local. Una vez que habían adquirido los conocimientos a los que tenían acceso en su localidad, se trasladaban a los centros culturales más importantes de la península, como podían ser Córdoba o Sevilla. Tras un periodo estudiando en estas ciudades, comenzaba una etapa de formación en el extranjero, con el objetivo de estudiar directamente con los maestros que se encontraban en las ciudades orientales. Las rutas que seguían estos andalusíes durante su formación podían ser por tierra, cruzando el norte de África, pasando por las principales ciudades hasta alcanzar la ciudad de Meca. O por mar, embarcando en los principales puertos de la península, como el de Almería, hasta los puertos orientales, como por ejemplo el de Alejandría, los puertos más orientales del Mediterráneo. Una vez en Egipto, una vez en Alejandría, continuaban su viaje hacia la Meca para cumplir con el precepto de la peregrinación. A su paso por las diferentes ciudades, aprovechaban su estancia para estudiar con los maestros más reputados del lugar. Al finalizar sus estudios, estos maestros les concedían la licencia que acreditaba su conocimiento sobre un tema en concreto. Una vez finalizado este periplo, estos andalusíes volvían a sus tierras, donde disfrutaban del prestigio que estos estudios en el extranjero les proporcionaban. Para estos andalusíes, el poder acreditar haber estudiado con especialistas en diferentes materias continuó siendo una condición necesaria para convertirse en un intelectual autorizado y poder optar a una posición profesional relevante. Las fuentes árabes medievales recogieron de manera detallada la importancia de estos viajes. Se creó un género para documentar la actividad de estos intelectuales, los diccionarios biográficos. Este género, característico de la literatura árabe, fue característico de la literatura árabe medieval. En él, aparte de documentar los saberes que habían adquirido estos intelectuales y otras cuestiones de naturaleza biográfica, se menciona de manera explícita si estos habían viajado o no, además de incluir qué ciudades visitaron y con qué maestros habían estudiado, como factor diferencial en la formación de un individuo. Por poner varios ejemplos, una de las figuras más importantes en derecho del siglo IX, el cordobés Yahya ibn Yahya al-Laythi, viajó a Oriente para estudiar con los juristas más reputados de su tiempo, persuadido por su maestro portugués, el cual le insistía diciendo: los maestros de quien transmitimos el saber religioso aún viven. Cuídate de estudiar con quien esté por debajo de él. A su regreso de su viaje a Oriente, se convirtió en la figura central del derecho andalusí. Otro ejemplo lo recoge un valenciano, Ibn al-Akbar, que fue un autor de una importante obra sobre biografías de sabios, un diccionario biográfico, y en su obra afirmaba que entre dos hermanos cordobeses con la misma formación, que uno estaba por encima del otro por el hecho de haber estudiado. Se puede apreciar en estos dos ejemplos, hay muchísimos más, pero con la importancia de la formación en los principales centros del saber, con las personas, con los maestros más prominentes en las distintas disciplinas. Estos viajes contribuyeron a la penetración de la cultura árabe, cuyo centro irradiador eran las ciudades orientales del Imperio Islámico, como podían ser Bagdad, Damasco, El Cairo o la Meca. Los andalusíes, cuando regresaban, portaban consigo las principales tendencias en moda, en costumbre y sobre todo en saber y conocimientos de muy distinta naturaleza. Finalmente, los viajes de estos andalusíes a Oriente en busca de conocimiento contribuyeron a afianzar una identidad global islámica, pese a la fragmentación política de esta civilización en la Edad Media. Los andalusíes, a pesar de pertenecer a un contexto local y periférico, se identificaron con unos valores y unas creencias compartidas que trascendieron las diferencias culturales y políticas de una región a otra. Espero que haya resultado interesante y muchísimas gracias.